Ella entró en la mansión del duque, pensando que iba a cuidar a un enfermo, pero lo que encontró no era una enfermedad, era un hombre encerrado, al que le habían robado su nombre, su vida y su lugar. Y lo peor de todo es que el culpable vivía bajo el mismo techo. La ciudad de Lozano era conocida por una sola cosa: el oro. Minas profundas, fortunas rápidas y hombres capaces de todo por poder. Allí creció Victoria Pastor, una mujer de 27 años, de belleza serena, cabello rojizo como brasas y unos ojos claros que parecían verlo todo. Pero su vida no había sido como la del resto. Victoria no creció en una casa, ni en una familia. Creció dentro de un convento. Desde los 5 años, cuando quedó sola en el mundo, las hermanas de la Divina Providencia se convirtieron en todo lo que tenía. Aquel lugar no era solo silencio y oración. Era refugio para los olvidados, para los rotos, para los que ya no encajaban en ningún sitio. Personas que hablaban con voces invisibles, que vivían en recuerdos que nadie más veía, que habían perdido el control de su propia mente. Y Victoria aprendió a mirarlos sin miedo, a sentarse a su lado, a escuchar lo que nadie quería escuchar, a entender que el dolor no siempre tiene sentido, pero siempre merece cuidado. Con los años, se convirtió en la mejor cuidadora del convento, no por técnica, sino por algo más profundo. Había en ella una calma extraña, una presencia que tranquilizaba incluso antes de hablar. Pero en el fondo, Victoria siempre sintió algo, que esa no era su vida definitiva, que, tarde o temprano, algo iba a cambiarlo todo. Y aquella mañana, ese cambio llegó. Aquella mañana, Victoria fue llamada al despacho de la Madre Superiora. Caminó por el corredor de piedra con la calma de siempre, sin prisa, sin sospechar que al otro lado de esa puerta, su vida iba a cambiar para siempre. Se acomodó un mechón de cabello y llamó suavemente: «Adelante». Cuando abrió la puerta, lo vio, un hombre de espaldas, de pie junto a la ventana, inmóvil, con las manos cruzadas detrás del cuerpo. No se movía, ni siquiera cuando ella entró. La Madre Superiora la miró con esa serenidad firme, que solo aparece cuando ya se ha tomado una decisión importante. «Victoria», dijo, «¿conoces al señor Salinas?» Victoria levantó la mirada hacia él, y en ese momento, él se giró. Abrigo oscuro, corte impecable, botas sin una sola marca, rostro duro, mandíbula firme, y unos ojos verdes, demasiado atentos. «El señor es el duque de Lozano», respondió ella con calma. Pero por dentro, algo no encajó, porque aquel hombre no la miró como se mira a una empleada. La miró como si ya supiera quién era, como si la estuviera evaluando, midiendo, decidiendo. Él dio un paso al frente y habló, sin cortesía, sin suavidad. «Me han hablado muy bien de su trabajo». Su voz era grave, directa, la voz de alguien que no necesita agradar para ser obedecido. «Dicen que sabe tratar con personas difíciles y que es discreta». Victoria sostuvo su mirada sin bajar los ojos, pero dentro de ella una duda empezó a crecer. ¿Qué quería un duque con alguien como ella? ¿Por qué había ido personalmente? «¿En qué puedo ayudarle, señor?», preguntó. El silencio que siguió pesó más que cualquier respuesta. Entonces, la Madre Superiora dio un paso al frente. «Victoria, el señor Salinas necesita sus servicios». Ella frunció levemente el ceño. «¿Para quién?». La madre la miró fijamente, y su voz cambió apenas. «Eso lo sabrás cuando llegues a su casa». Silencio. «He aceptado», continuó. «Confío en ti». Y añadió con intención: «Y tú siempre has querido algo más que este lugar». Victoria sintió el peso de esas palabras. No era una propuesta, era una decisión ya tomada. Miró al duque. Él no sonreía, no explicaba, no ofrecía nada más, solo esperaba, como alguien acostumbrado, a que todo ocurra exactamente como quiere. Victoria respiró hondo y dijo, con la calma que siempre la definía:
Prepararé mis cosas, señor. Se giró y salió de la sala. Pero mientras caminaba por el pasillo, esa sensación no desapareció. Al contrario, creció, porque por primera vez en su vida, Victoria no sentía que estaba aceptando un trabajo, sentía que estaba entrando en algo peligroso. Victoria hizo su maleta en silencio. Pocas cosas, unos vestidos, lo justo, pero al cerrar aquella pequeña bolsa, supo que no estaba guardando ropa, estaba dejando atrás toda su vida. Se despidió de las hermanas con abrazos breves, contenidos, como si alargar el momento lo hiciera más difícil, y antes de darse cuenta, ya estaba frente al carruaje, negro, imponente, con los blasones de la casa Salinas grabados en la puerta. Uno de los hombres del duque abrió la portezuela. Javier Salinas subió primero, sin mirarla, sin ofrecerle la mano. Victoria subió después, acomodándose frente a él con la maleta sobre el regazo, y entonces el carruaje arrancó. El sonido de las ruedas sobre la tierra llenó el aire, pero dentro solo había silencio, denso, pesado, incomodante. Victoria miró por la ventana. Campos oscuros, colinas lejanas, el cielo cambiando lentamente de color. Pasaron minutos, luego más. Y él no dijo una sola palabra, ni una mirada, ni un gesto, nada. Y fue en ese silencio cuando Victoria entendió algo. Aquel hombre no contrataba personas, las utilizaba y esperaba que hicieran su trabajo, sin hacer preguntas. Aún así, ella habló. «¿Cuánto tiempo llevamos de camino, señor?» Javier no giró el rostro. 3 horas, seco, exacto, nada más. Victoria asintió levemente y volvió a guardar silencio. Pero esta vez no fue por respeto. Fue porque entendió las reglas. Allí las palabras sobraban y las preguntas podían ser un problema. El viaje continuó, lento, interminable, hasta que finalmente los portones aparecieron, altos, de hierro, imponentes. Se abrieron lentamente, como si aquella propiedad no estuviera acostumbrada a recibir visitas. Victoria contuvo la respiración sin darse cuenta, porque al otro lado no había solo una casa, había algo más. La mansión Salinas se alzaba frente a ella, perfecta, blanca, ordenada hasta el último detalle, demasiado perfecta. Columnas altas, jardines impecables, cada elemento en su lugar exacto, como si todo hubiera sido diseñado para que nada fallara. Pero Victoria sintió algo inmediato, algo que no podía explicar. Aquella casa no transmitía calma, transmitía control. El carruaje se detuvo. Javier bajó primero, y esta vez tampoco la ayudó. Victoria descendió sola, y en cuanto puso un pie en el suelo, lo sintió. Ese lugar no era un hogar, era un sistema, y ella acababa de entrar en él. En la puerta principal de la mansión, ya los estaban esperando. Una mujer de unos 50 años, postura recta, rostro serio, cabello recogido sin un solo mechón fuera de lugar. «Arminda», dijo el duque sin detenerse, «acomode a la señorita Pastor y después llévela a mi despacho, sin presentación, sin explicaciones, como si todo ya estuviera decidido de antemano». Arminda asintió. «Sí, señor». Y entonces miró a Victoria, y por primera vez desde que salió del convento, alguien le sonrió. No fue una sonrisa amplia, fue discreta, controlada, pero real. «Venga conmigo». Victoria la siguió, pero no entraron por el gran vestíbulo, no por donde entraban los invitados, ni por donde se mostraba la riqueza. Arminda la llevó por un lateral, un pasillo más estrecho, más oscuro, donde la luz llegaba con dificultad, y cuanto más avanzaban, más claro se volvía algo. Esa parte de la casa no estaba hecha para ser vista. Victoria observaba todo sin preguntar: las paredes, las puertas cerradas, el silencio, porque había aprendido algo muy importante en el convento. Los lugares hablan, y aquel lugar no decía nada bueno.
Llegaron a una habitación pequeña. «Sencilla. Puedes dejar tus cosas aquí», dijo Arminda. «Luego el señor te espera». Victoria dejó la maleta sobre la cama, se acomodó el cabello y salió de nuevo al pasillo. Subieron al piso superior. El aire allí era diferente, más pesado, como si el silencio tuviera más presencia. Se detuvieron frente a una puerta ancha. Arminda la abrió. «Adelante». Victoria entró, y la puerta se cerró detrás de ella. El despacho era amplio, elegante, impecable, madera oscura, libros ordenados, un escritorio sólido en el centro. Todo hablaba de poder, pero no de un poder ostentoso, de uno silencioso, seguro, el tipo de poder, que no necesita demostrar nada. Javier Salinas estaba de pie, esperándola. No la invitó a sentarse, no le ofreció nada, fue directo. «A partir de hoy, usted trabaja para mí». Victoria lo miró sin moverse. «Su función será completamente confidencial». Pausa. «La persona a la que cuidará vive en esta casa». Victoria sintió algo en el pecho, una alerta. Quien estaba antes falleció hace unos días. Otra pausa, más pesada. Y nadie más sabe manejar esta situación. Silencio. Entonces él dio un paso hacia ella. «Se trata de mi hermano». Victoria no reaccionó, pero dentro de ella algo se tensó. «Tiene trastornos graves». Su voz no cambió. No había emoción, no había dolor. «Es peligroso». Victoria lo observaba, evaluando cada palabra, cada gesto. «Debe permanecer encerrado». Y ahí algo dejó de encajar del todo. «No puede salir, no puede quedarse sin medicación, y usted no hará preguntas». Silencio, pesado, incómodo, controlado. Javier la miró fijamente. «El convento recibe mis donaciones». No era una explicación, era un recordatorio. «Confío en su discreción». Victoria sostuvo su mirada y respondió con la calma de siempre. «Entiendo, señor. Pero dentro...» La pregunta ya estaba allí. ¿Por qué alguien con tanto dinero mantendría a su propio hermano encerrado? Javier asintió levemente. «Sígame». Se giró y salió del despacho. Victoria lo siguió. Pero esta vez ya no era solo curiosidad, era algo más, porque cada paso que daba la acercaba a algo que no comprendía y que empezaba a sentirse peligroso. Javier caminaba delante. Victoria lo seguía en silencio. Atravesaron el mismo pasillo oscuro por el que había pasado antes, pero esta vez llegaron hasta el final, allí donde ya no había más puertas abiertas, solo una, de madera gris, discreta, fuera de lugar en una mansión como aquella, como si no perteneciera al resto de la casa. Javier se detuvo, metió la mano en el bolsillo, sacó una llave, y por primera vez desde que Victoria lo conocía, hubo una pausa, pequeña, pero suficiente para que algo se tensara en el ambiente. La cerradura giró, la puerta se abrió lentamente, y entonces el olor salió primero, denso, ácido, insoportable. Victoria no se movió, no hizo un gesto, pero por dentro su cuerpo reaccionó. Años en el convento le habían enseñado a reconocer ese olor. No era solo suciedad, era abandono. Entraron. El contraste fue brutal. Aquella habitación no tenía nada que ver con la mansión. Paredes desnudas, luz escasa, muebles viejos. Nada de lujo, nada de cuidado, nada. Solo una cama en el centro, y en ella un hombre, dormido, o algo más cercano a un desmayo que al descanso. Cabello desordenado, barba crecida, cuerpo completamente abandonado sobre las sábanas. Victoria lo observó en silencio, analizando, sintiendo, entendiendo, y entonces Javier habló, como si estuviera describiendo un problema cualquiera. «Este es mi hermano». Victoria no apartó la mirada. Entró en colapso hace 10 años. Su tono era frío, plano. Después de la muerte de nuestro padre, pausa. Se volvió inestable, violento, perdido. Victoria miró al hombre. No veía violencia, veía otra cosa. Tuve que controlarlo.
Esa palabra se quedó suspendida en el aire. Controlarlo. Javier continuó. En nuestra posición esto no es aceptable. Se giró hacia ella. Así que le dije a todos que había desaparecido. Silencio. Pero nunca salió de esta casa. Victoria sintió el peso de aquello. 10 años, encerrado, sin que nadie lo supiera. Una mujer lo cuidaba, añadió Javier. Murió hace 5 días. Otra pausa. Ahora usted. Victoria no dijo nada, pero por dentro algo empezó a moverse, porque aquello no encajaba. Nada encajaba. Su trabajo es simple, continuó él, y empezó a enumerar. Lo alimenta, lo limpia, lo medica, lo mantiene aquí, sin emoción, sin humanidad, como si estuviera dando instrucciones sobre un objeto. Y no me molesta. Victoria apretó suavemente los dedos. ¿Alguna duda? Esa era su oportunidad. Preguntar, cuestionar. Pero recordó algo. Ese lugar tenía reglas, y romperlas podía tener consecuencias. Así que respondió con calma. No, señor. Javier la observó unos segundos, evaluándola, como al principio. Luego sacó otra llave y se la entregó. Esta puerta siempre permanece cerrada. Victoria tomó la llave, fría, pesada. Ya sabe qué hacer, y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró. El sonido fue seco, definitivo, y Victoria se quedó sola, con aquel hombre, con aquel olor, con aquel silencio, y con una sensación que ya no podía ignorar. Aquello no era un cuidado, era una prisión. Se acercó despacio a la cama, lo miró, y por primera vez algo la detuvo, porque incluso en ese estado había algo en él, algo que no encajaba con la historia que le habían contado, algo que le decía que aquello no era tan simple. Victoria bajó la voz, casi un susurro. ¿Quién eres tú? El hombre no respondió, pero el silencio ya no era el mismo. Victoria no salió del cuarto, no todavía. Cerró la puerta con llave, guardó la llave en el bolsillo y volvió a mirar al hombre. Ahora que el silencio era completo, podía observar mejor. Se acercó despacio. El estado era evidente. Suciedad acumulada, piel descuidada, respiración pesada. Pero no era solo eso. Había algo más, algo que no encajaba con lo que Javier había dicho. Victoria tomó agua, paños limpios, y comenzó a trabajar, con la misma calma, con la que lo había hecho durante años en el convento. Primero el rostro, limpió la piel con cuidado, luego el cuello, las manos, los brazos, y fue entonces, cuando lo vio con claridad, se detuvo, un instante, porque aquel hombre era idéntico al duque, la misma estructura del rostro, la misma mandíbula, la misma forma de los ojos, como si la vida hubiera creado dos versiones y las hubiera colocado en destinos opuestos. Victoria continuó. Lo cambió de ropa, arregló la cama, abrió ligeramente la ventana. El cuarto empezó a respirar. Y por primera vez, no parecía un lugar muerto. Cuando terminó, se quedó de pie a su lado, observándolo, esperando. Y entonces, ocurrió. Un leve movimiento, un gemido bajo. Los ojos comenzaron a abrirse, lentos, pesados, desorientados. Victoria se tensó ligeramente, pero no retrocedió. Él parpadeó varias veces, miró el techo, luego el entorno, y finalmente la miró a ella. Confusión, vacío y algo más. «Llama a Gertrudes», murmuró con la voz áspera. Victoria respondió con suavidad. «Gertrudes falleció hace unos días. Yo soy su nueva cuidadora. Me llamo Victoria Pastor». Silencio. Él la miró fijamente. Demasiado fijamente, como si estuviera buscando algo, como si intentara entender. Y entonces dijo, «Eso es mentira». Se incorporó con dificultad, se llevó las manos a la cabeza. «Mi hermano», la mandó callar. Victoria lo observaba, atenta, evaluando. «¿Cómo se llama?», preguntó con calma. Él levantó la mirada, y lo que vio en sus ojos no era locura, era claridad. «Mi nombre es
Javier Salinas. Silencio. El aire se volvió pesado. Yo soy el duque. Victoria no reaccionó por fuera, pero por dentro, todo se movió. Alexandre es mi hermano, continuó. Su respiración se aceleró. Me quitó mi lugar y me encerró aquí. Se apretó la cabeza con fuerza. Me duele mucho. La tensión subió de golpe. Victoria actuó. Fue al armario. Tomó un medicamento, pero no el más fuerte. Volvió. Tómelo, dijo. Le ayudará. Él dudó apenas. Luego lo tomó, y en segundos, su cuerpo empezó a ceder. Se recostó, los ojos cerrándose lentamente. Antes de dormirse, susurró. Yo soy Javier. Pausa. Yo soy Javier. Victoria se quedó de pie junto a la cama, en silencio, pensando, porque había visto muchas mentes rotas, muchas, pero aquello no era igual, no encajaba, nada encajaba. Salió del cuarto, bajó a la cocina, el ruido, el calor, la vida, todo contrastaba con lo de arriba. Arminda estaba allí. Victoria se acercó. Dice que es Javier, que su hermano le robó su lugar. Arminda ni siquiera se sorprendió. Suspiró. Delira, seco, sin duda. El duque ya te lo explicó. Victoria asintió. Sí, claro. Pero mientras subía de nuevo, esa inquietud no desapareció. Al contrario, creció, porque por primera vez no sabía si estaba frente a un loco o frente a alguien que decía la verdad. Los días siguientes se convirtieron en rutina. Victoria se despertaba temprano, tomaba el café que Arminda dejaba preparado y subía al cuarto. Siempre lo mismo. Cuando despertaba, él repetía, «Yo soy Javier», una y otra vez, con la misma firmeza, con la misma claridad. No sonaba como un delirio, sonaba como una verdad que nadie quería escuchar. Después venían las crisis, dolor de cabeza, confusión, agitación, y luego los medicamentos, y el silencio otra vez. Pero algo no encajaba. Victoria lo sentía, como una espina pequeña, constante, imposible de ignorar. Había tratado a muchas personas en el convento, y aquello no seguía el mismo patrón. Una noche no pudo dormir. El cuarto era pequeño, el aire pesado. Decidió mover la cama. Arrastró la estructura de madera lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Y entonces, algo cayó al suelo. Un golpe seco. Victoria se detuvo, miró hacia abajo. Un cuaderno, de tapa de cuero, pequeño, escondido entre la pared y la cama. Se agachó, lo recogió, y en cuanto lo tuvo en las manos, lo supo. Aquello no estaba allí por accidente. Se sentó en el borde de la cama y lo abrió. La primera página tenía una fecha, 1 año atrás. La letra era temblorosa, pero firme, de alguien mayor. Gertrudes. Victoria empezó a leer. Hoy tuve la certeza de que todo en esta casa está mal. Se le erizó la piel. Siguió leyendo. Él dice que no se llama Alexandre. Dice que es Javier. Victoria se quedó inmóvil. Pasó la página. Creo que los medicamentos lo mantienen confundido. Otra página. Voy a dejar de dárselos para ver qué ocurre. El corazón empezó a latir más fuerte, más rápido. Página tras página, la historia se repetía. El mismo relato, el mismo patrón. Gertrudes dudando, observando, intentando entender. Y entonces, la última página. La fecha, 1 día antes de su muerte. Victoria tragó saliva y leyó. Voy a hablar con la Madre Superiora. Esto no puede continuar. Si algo me pasa, alguien debe saber la verdad. Silencio. Victoria cerró el cuaderno lentamente. Las manos le temblaban. Gertrudes no había muerto sin más. Había sido silenciada. Y en ese momento, todo empezó a encajar. A la mañana siguiente, Victoria fue directa al armario de medicamentos. Lo abrió. 7 frascos. Los observó uno por uno. Luego los tomó. Los abrió y los olió. Su expresión cambió, porque lo que había dentro
No coincidía con lo que indicaban las etiquetas. No eran calmantes, no eran reguladores, eran supresores, medicamentos diseñados para apagar, para nublar, para borrar. Victoria se quedó quieta frente al armario, entendiendo, con una claridad brutal. No estaban intentando curarlo, estaban intentando mantenerlo inútil. Ese día no le dio ningún medicamento. Cuando despertó, todo fue igual. Yo soy Javier, pero esta vez, ella observó, sin intervenir, sin corregir, sin cortar el proceso. Pasaron horas, luego un día, luego otro, 5 días, y entonces lo vio, el patrón. Las crisis no eran aleatorias, no eran parte de su mente, siempre ocurrían, después de comer, siempre, sin excepción. Victoria bajó a la cocina, se acercó a Arminda. ¿Puedo preparar su comida a partir de hoy? Arminda la miró, fría. No, sin explicación, sin margen. Victoria asintió. Claro, pero en ese momento ya lo sabía. No podía confiar en ella. Esa noche actuó. Subió con la bandeja, entró al cuarto y sin hacer ruido, tiró toda la comida. La cubrió, la escondió. Luego sacó pan. «Come esto», dijo con normalidad. Él no discutió. Comió. Victoria se sentó, esperó. Minutos. Luego llegó el dolor, la fiebre, rápida, intensa, pero diferente. No era lo mismo, no era profundo, no lo apagaba. Victoria corrió a la cocina, preparó un té, volvió, se lo dio. «Tómalo». Él lo hizo, y por primera vez, ella decidió algo. «Tome el té». «Javier». Silencio. Él levantó la mirada, y esta vez no corrigió, solo la miró, como si acabara de confirmar algo. A la mañana siguiente, todo cambió. Cuando abrió los ojos, no había confusión, no había vacío. La miró directamente y dijo su nombre. «Victoria». Ella se acercó. «¿Cómo te sientes?» Él respiró hondo, miró alrededor y dijo, «Bien, demasiado bien». Victoria lo miró fijamente y por primera vez no tuvo dudas. «Javier», dijo, «necesito que me cuentes todo». Silencio. Él la observó y preguntó, «¿Me crees?» Victoria no dudó. Sí. Y en ese instante, la verdad dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una guerra. El cuarto quedó en silencio. Victoria sentada frente a él. Javier en la cama, más despierto que nunca, más presente, más real. «Entonces voy a contártelo todo», dijo él. Respiró hondo, como si después de años, por fin pudiera hacerlo. «Javier y yo somos gemelos». Victoria no apartó la mirada. «Nuestro padre nunca lo ocultó. Yo era su favorito». Pausa. Y eso lo cambió todo. Su voz no era fría, era contenida, como alguien que ha tenido demasiado tiempo para recordar. Él, continuó, empezó a rodearse de gente equivocada. Gastaba dinero. Buscaba poder. Victoria escuchaba, sin interrumpir. Cuando descubrieron las minas de oro en Lozano, todo empeoró. Su mirada se endureció. «Mi padre dejó claro que yo heredaría todo». Silencio. Y él no lo soportó. Bajó la mirada. Se fue. Durante años. Victoria sintió como la historia empezaba a encajar. Mi padre murió y yo asumí el título. Pausa. 2 meses después, volvió. Su voz bajó, más lenta, más tensa. Entró en mi habitación de noche. Victoria contuvo la respiración. Discutimos. Pausa. Y entonces, todo pasó muy rápido. Su mano fue instintivamente a la cabeza. Baltasar entró. Me golpearon. Silencio. Y todo se volvió negro. Victoria no se movía, no hablaba. Desperté aquí. Miró el cuarto. Con otra vida, otra identidad. Diciéndome que yo era Alexandre. Rió sin humor. 9 años. 9 años intentando recordar quién era. 9 años dudando de mí mismo. Victoria sintió algo apretarse dentro del pecho. Gertrudes fue la única que empezó a creerme. Pausa. Intentó ayudarme. Silencio. Y ahora está muerta. Las palabras quedaron suspendidas,
pesadas, irreversibles. Victoria habló. Su voz fue firme. Te estaban drogando. Javier levantó la mirada. ¿Qué? Los medicamentos no son lo que dicen. Pausa. Y la comida también. Silencio. Javier la miró, y por primera vez entendió. Por eso, susurró. Por eso nunca mejoraba. Victoria asintió. Te estaban manteniendo así, inútil, confundido, invisible. Javier apretó los puños, pero no gritó, no explotó. Solo dijo, 10 años, y en esas 2 palabras había todo. Victoria dio un paso más cerca. Javier, dijo con calma, voy a ayudarte. Él la miró, directo. ¿Por qué? Pausa. Victoria sostuvo su mirada. Porque esto está mal, simple, verdadero, sin adornos. Silencio. Y entonces, algo cambió. Javier extendió las manos. Dudó un segundo. Pero ella no. Victoria las tomó. El contacto fue simple, pero real. Gracias, dijo él. Y no era una palabra cualquiera. Era la primera vez en años que alguien estaba de su lado. Victoria no retiró las manos de inmediato. Se quedó allí, sintiendo, observando, porque ahora ya no veía a un enfermo. Veía a un hombre al que le habían robado todo. Vamos a sacarte de aquí, dijo. Javier la miró. No será fácil. Lo sé. Él tiene poder. Lo sé. Silencio. Pero vamos a hacerlo. Y en ese momento no fue un plan. Fue una decisión. Javier respiró hondo, y entonces dijo, necesito encontrar el testamento de mi padre. Victoria frunció levemente el ceño. ¿Por qué? Porque allí dejó algo importante. Se llevó la mano al hombro. Una marca de nacimiento. Victoria lo miró. Eso prueba quién soy. Silencio. ¿Sin eso no tengo nada? Victoria asintió. Entonces lo encontraremos. Javier la observó, más despacio, más profundamente, como si la estuviera viendo de verdad por primera vez. Victoria... Pausa. Si quieres irte, lo entenderé. Ella negó, sin dudar. No. Silencio. Estoy aquí por una razón, y entonces... Algo más apareció. No fue de golpe. No fue evidente, pero estaba ahí, en la forma en la que se miraban, en la calma entre las palabras, en el silencio que ya no era incómodo, era distinto, más cálido, más cercano. Javier sonrió levemente. Entonces lo haremos juntos. Victoria también sonrió, y por primera vez desde que llegó a esa casa, no sintió miedo. Sintió algo más peligroso, esperanza. Desde ese día, todo cambió, pero solo para ellos, porque hacia afuera, nada debía cambiar. Victoria seguía siendo la cuidadora, Javier, el hombre encerrado, y el duque Javier Salinas, seguía gobernando la casa, como si nada, pero dentro de aquel cuarto, empezó la guerra. Hablaron en susurros, pensaron cada paso, midieron cada riesgo. Nada cambia en apariencia, dijo Javier, ni un error, ni una sospecha. Victoria asintió. Sabía que tenía razón, un solo fallo, y todo terminaría. Necesitamos el testamento, añadió él, está en algún lugar de la casa. Entonces lo encontraremos, respondió ella. Pero no era tan simple, la casa estaba vigilada, no solo por guardias, por costumbre, por control, por miedo. Baltasar aparecía en los pasillos, a cualquier hora, silencioso, pesado, observando, y Arminda siempre estaba donde tenía que estar, sin fallar, sin preguntar, como si ya supiera todo. Los días pasaron, y Victoria empezó a entender algo. No podían salir, no los dos, era imposible. Uno tendrá que distraer, dijo ella una noche. Javier negó de inmediato. No voy a dejarte aquí. Victoria sostuvo su mirada. Es la única forma. Silencio. Pesado. Doloroso. No, repitió él. Pero ella no insistió. Todavía no, porque aún necesitaban algo más. Una oportunidad. Y esa oportunidad llegó. De la forma más inesperada. Una tarde, mientras trabajaba en la cocina, Victoria escuchó la noticia.
El duque se compromete. Las palabras se esparcieron como fuego. Una cena, una celebración, invitados importantes. Victoria se quedó quieta, porque en ese instante lo entendió. Aquello no era solo una fiesta, era una oportunidad. Subió al cuarto, entró, y Javier supo que algo había cambiado. ¿Qué ocurre? Victoria lo miró. Se va a casar. Silencio. Javier frunció el ceño. ¿Con quién? La hija del comandante de la Guardia Real. El aire se tensó. Entonces, susurró él, vendrá gente de la corona. Victoria asintió. Muchos. Pausa. Y eso cambia todo. Javier se levantó despacio, el cuerpo aún débil, pero la mente más firme que nunca. Ese es el momento. Victoria lo observó. ¿Estás seguro? Es la única oportunidad que tendremos. Silencio. Necesito que averigües quién vendrá exactamente. Victoria asintió. Lo haré. Bajó de nuevo, buscó a Arminda y jugó su mejor carta. Me preocupa perder este trabajo, dijo con suavidad. Me gusta estar aquí. Arminda la observó, desconfiada. ¿De verdad? Victoria dio un paso más. El duque es generoso. Quiero quedarme. Silencio. Largo. Tenso. Y entonces, Arminda sonrió, por primera vez. Entonces demuéstralo. Pausa. Quizá puedas ayudar en la cena. Victoria contuvo la reacción. Sería un honor. Arminda se acercó, bajó la voz, y empezó a decir nombres, uno a uno, personas importantes, influyentes, peligrosas. Victoria escuchaba, memorizando, cada uno. Cuando terminó, subió al cuarto, y en cuanto Javier la vio, lo supo. Dímelo. Victoria respiró hondo. El comandante estará allí. Pausa. Y todos los nobles de la región. Silencio. 40 o más. Javier se sentó, procesando, pensando. Perfecto. Sus ojos cambiaron. Ese será el momento. Victoria frunció levemente el ceño. ¿Qué vas a hacer? Él la miró, directo, decidido. Voy a entrar en ese salón y voy a decir la verdad. El corazón de Victoria se aceleró. Es una locura. Es justicia. Silencio. Necesito ropa suya, añadió. Del duque. Victoria asintió. Puedo conseguirla, pero algo la detuvo. Javier, pausa. ¿Qué crees que hará contigo después de esa cena? Silencio. Y entonces él respondió, sin rodeos. Lo mismo que hizo con Gertrudes. El aire se volvió frío. Va a intentar matarme. Y después de una pausa, añadió, y a ti también. Victoria lo miró, y no apartó la mirada, porque ya lo sabía, pero escucharlo lo hacía real. Javier tomó sus manos, firme. Aún estás a tiempo de irte. Victoria negó. No. Silencio. Estoy contigo. Y entonces, él la miró de una forma distinta, más profunda, más real. Victoria, pausa. Estoy enamorado de ti. El mundo se detuvo. No fue un impulso, no fue debilidad, fue verdad. Victoria lo miró, sin sorpresa, como si ya lo supiera. Se acercó y lo besó. Un beso lento, seguro, inevitable. Cuando se separaron, susurró. Cuando salgas de aquí, quiero volver a escucharlo. Javier sonrió. Lo haré. Silencio. Y entonces, volvieron a la realidad, porque el tiempo se acababa. La cena se acercaba, y con ella, el momento en el que todo se rompería, o se arreglaría para siempre. La noche llegó. La mansión brillaba como nunca. Luces cálidas, copas relucientes, música suave llenando el ambiente. Todo estaba diseñado para impresionar, para mostrar poder, para celebrar. Los invitados comenzaron a llegar uno a uno, nobles, empresarios, hombres influyentes, y finalmente, él, el comandante de la Guardia Real, acompañado de su hija, la futura duquesa, hermosa, elegante, perfecta, la pieza final del plan de Javier Salinas. Victoria se movía entre las mesas, sirviendo, observando, escuchando. Pero no estaba allí como una empleada, estaba esperando el momento, el instante exacto, en el que todo cambiaría,
Y entonces, Javier Salinas se levantó, alzó su copa. El salón fue quedando en silencio. «Esta noche es especial», dijo con una sonrisa perfecta. Pausa. «He decidido formalizar mi compromiso». Murmullos, sonrisas, aprobación. El comandante asintió. La hija bajó la mirada con elegancia. Todo encajaba, todo funcionaba, todo estaba bajo control, y fue justo ahí, cuando la voz apareció. «¿Está seguro de eso, comandante?» Silencio, total. Las copas se detuvieron en el aire, las miradas se giraron, y entonces lo vieron, al fondo del salón, de pie, bien vestido, con el porte de un duque, con la mirada firme y un sobre en la mano. Javier Salinas, el verdadero. El aire se rompió, porque ahora había dos, idénticos, frente a frente. El falso dejó caer la copa. El cristal se hizo añicos contra el suelo. «¿Qué es esto?», murmuró. Pero ya era tarde. El verdadero Javier avanzó, paso a paso, sin prisa, sin miedo. «Cuéntales», dijo. «Cuéntales lo que has hecho estos 10 años». El salón estalló en murmullos. Baltasar dio un paso adelante. Pero entonces, golpe. La mano del comandante chocó contra la mesa. «Nadie se mueve». Silencio otra vez, pesado, cortante. «Quiero entender qué está pasando». El verdadero Javier lo miró, y por fin habló. «Yo soy Javier Salinas». Pausa. «El verdadero duque», señaló al otro. «Ese hombre es mi hermano». El falso intentó reaccionar. «Está loco», pero nadie lo escuchaba ya, porque el verdadero continuó. «Me golpearon, me encerraron, me drogaron durante años». Se llevó la mano a la cabeza. «Para robarme todo». Sacó el sobre, lo colocó sobre la mesa. «Y aquí está la prueba». Se quitó la camisa y mostró la marca. Silencio absoluto. El comandante tomó el documento, lo leyó, miró la marca, volvió al papel, y entonces levantó la vista. Ya no había duda. «¿Qué tiene que decir?», preguntó al falso. Silencio. Largo. Y entonces, el error. «Si él toma el poder, ustedes perderán dinero», dijo el falso mirando a los nobles. Pausa. «Pero conmigo ganarán todo». El salón se congeló. El comandante negó lentamente. «Acabas de condenarte». Se giró. «Guardias». Pausa. «Arresten a este hombre». El caos explotó. Baltasar fue reducido. Arminda fue llevada sin resistencia. Y el falso Javier no luchó. Solo miró, como alguien que sabe, que ha perdido. Para siempre. El comandante se acercó al verdadero. «Lamento lo ocurrido». Pausa. «Esto se informará a la corona». Le tendió la mano. «Tiene mi apoyo». Javier la estrechó, firme. Y cuando los guardias se llevaron a los culpables, la mansión quedó en silencio. Pero no era el mismo silencio. Este era limpio, libre. Victoria estaba de pie, en medio del salón, observándolo todo. Y entonces, él la vio y corrió hacia ella. La abrazó, fuerte, real, como alguien que vuelve a la vida. «Lo logramos». Victoria sonrió. «Lo lograste». Él negó y susurró contra su cabello. «Lo logramos». Se separó. La miró. Y esta vez no había duda. «Te amo». Pausa. «Y ahora soy libre para decírtelo». El mundo desapareció. Todo, menos ellos. «Quiero casarme contigo», añadió. «Quiero una vida contigo». Victoria sonrió, con esa calma que siempre fue suya. «Acepto». Y lo besó, sin miedo, sin dudas, como alguien que eligió quedarse cuando podía haberse ido. La verdad se extendió por toda Lozano. La traición, el engaño, los años robados, los culpables fueron juzgados y no volvieron a salir. Javier recuperó su lugar. Pero no solo eso, cambió todo. Las minas, los salarios, la forma de gobernar, y Victoria se quedó a su lado, no como cuidadora, como igual. Se casaron, sin lujo, sin ostentación, solo verdad. Y con el tiempo, la casa que guardó un secreto durante 10 años se llenó de vida.
de risas, de hijos, de futuro. Y una tarde, mientras observaban a sus hijos correr por el jardín, Javier preguntó, «¿Cómo quieres llamar al hospital?» Victoria sonrió. «Gertrudes». Y él asintió, porque algunas personas merecen ser recordadas para siempre. Y así termina esta historia, con un recordatorio muy claro. A veces la verdad tarda, pero siempre encuentra la forma de salir. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rinconcito del mundo estás viendo esta historia? Y si te gustan los romances de época como este, suscríbete, porque aquí el amor siempre encuentra el camino, incluso cuando tiene que enfrentarse a la traición.